Hola amigos, hoy quiero hablarles del síndrome de Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? ¿O quién fue? Bueno, hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl, quien estaba obsesionado con matar a David para que no le quitara el trono. Padre y abuelo habían muerto y el niño de 5 años quedó a cargo de su nodriza. Cuando ella se enteró de la noticia de la muerte, salió huyendo y se le cayó el niño, dejándolo lisiado y condenado a usar muletas. Cuando David subió al trono, el temor a que él eliminara a toda la familia del rey anterior pudo haber generado una desbandada de enemigos y sus familiares. Y al parecer también entre ellos había sido llevado Mefiboset a una ciudad, al parecer, exclusiva de exiliados, Lodebar, una ciudad de la cual quiero platicarles un poco más adelante. Pero David recordaba el pacto que había hecho con Jonatán, en el que Jonatán pidió a David que tuviera misericordia de su familia. Y eso precisamente fue lo que hizo David años después. Probablemente Mefiboset ya era un adulto y hubieron de pasar algunos años para que aquella promesa la cumpliera el rey David. Tal vez él ya era un hombre y David un hombre maduro o viejo. Y aquel viviendo en la desgracia que caracterizaba a los habitantes de Lodebar, cuyo significado es estigmatizante, lugar sin pastos, o el que esparce vergüenza, o sin palabra. Lodebar significa lo, es decir, no. Debar, palabra, no palabra. Un lugar desesperanzador. ¿Acaso tampoco la palabra de Dios llegaba hasta ahí? Si aquello era una especie de ciudad de refugio, entonces sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios. Una ciudad perdida de ese entonces, y sus habitantes, en consecuencia, vivían en dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Probablemente sus sobrevivientes poseían un estado moral, psicológico y espiritual de los despojados de esperanza y de fe. Era un lugar sin condiciones para vivir digna o humanamente. ¿Se habrán producido o se producían frutos como en el resto del país? ¿Se podía criar animales? ¿Su economía era buena o paupérrima? Era todo un páramo, un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido privilegios y sus bienes, digno de quienes ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Mefiboset es traído de ese lugar a la presencia del rey, quien habría de expresarle su compromiso con su padre, Jonatán, de que habría de proteger a sus descendientes en correspondencia con su gran amistad. Pero, ¿qué habrá experimentado al entrar a la ciudad capital del reino? Aquí es donde quiero empezar a hablarles del síndrome de Mefiboset. Para mí, esto es el síndrome. Aparece desde el mismo momento en que es notificado por Siba de que habría de comparecer ante el rey David pronto. Lógicamente, era el rey y él, Siba, lo llevaría a la ciudad. Al recordar que los herederos de Saúl, su abuelo, se habían constituido enemigos del nuevo reino de David, empezó a devastarle esta notificación, manifestándose en una serie de signos y síntomas de quien está en una situación como la que empezaba a experimentar. Uno, temía por su vida. No sabía si era para acabar con él. Empezó a experimentar angustia, una angustia terrible
por ver la posibilidad de ello. Zozobra, una invasión de inquietud, de estrés terrible. El privilegio de lo que de niño había visto no le representaba ningún deleite, como quizás tampoco a los condenados a la horca, que solicitan la última de sus comidas, que ni podrán disfrutar, pues en unas horas estarán en el patíbulo, o aquel que se sabe sentenciado por el desahucio del médico, quien señala el corto tiempo que le resta de vida, y algunas otras cuestiones terribles que se dan en la vida y que tienen como consecuencia devastar a la persona. Uno más es el agobio por la muerte que temía, que ya comenté, y le había llevado a no salir de Lodebar. ¿Acaso era preferible aquella tierra inhóspita, pero vivo, o su desdicha que le había llevado a desear morir, sabiéndose nieto de un rey y viviendo en desgracia? Y ahora tener la oportunidad de arrancarse la ignominia, la vergüenza, la insatisfacción, la infelicidad, y empezar a disfrutar el escape de la desgracia de toda su vida. En aquel árido páramo donde había pasado casi toda su niñez y adolescencia y juventud, había una melancolía supina en aquel lugar, pero ahora estaba con la sospechada y muy probable muerte. Ninguna descripción más ad hoc a una situación en donde el hombre suele estar en los momentos de mayor crisis, o moral, o espiritual, psicológica, económica, o física, o social. El aislamiento, la soledad, el desprecio de los que ama, los que anhela y que le son proscritos. La tierra de los desposeídos, desterrados, apestados, es semejante a los lugares de los leprosos en los tiempos bíblicos. Los leprosos sanados por el Maestro debieron experimentar ser reivindicados en sus familias y pueblos para ir a gritar: ¿se acuerdan de que yo estaba leproso? Mírenme, fui limpiado, fui limpiado. En ocasiones nos hallamos en el lugar más árido de nuestra vida, en un lugar del cual parece que es eterno, lleno de vergüenzas y temores en todo nuestro ser, escondidos y hundidos en la oscuridad de una vida deshecha, o circunstancias atroces e infelices, y creemos que es el castigo de Dios que no acabará más que en mayor suplicio, y preferimos, deseamos y suplicamos la muerte. David no cuestionó a Mefiboset, ni lo discriminó por su ropa o su figura contrahecha, por las deformidades al tener que caminar siempre con palos o muletas, o por sus ropas, que eran sus acostumbradas, o muy probablemente le fueron dadas prendas especiales para estar en la presencia del rey. Bien, de esa manera, lo único que David le dijo al verlo fue: no tengas temor, te devolveré todo lo que te pertenece. Haré contigo misericordia por amor. Pero esa buena noticia no le arranca su autodenigración, que formaba parte de su personalidad ya creada por muchos años. Aquí otro signo de su estilo de vida de paria, que se había incrustado por vivir en la suciedad, lo pervertido, que suelen acompañar al menospreciado, humillado y pateado. Su respuesta fue terriblemente lastimera y de conmiseración con las que había aprendido a vivir. ¿Quién es tu siervo?, dijo. ¿Quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo?
Esos son los efectos de la depresión mayor, que evidencian una necesidad que solo puede ser cubierta por la mano del Rey. No hay mejor aceite, ungüento o terapia. Y lloramos por ella, para que seamos sanados del Lodebar, a pesar de estar ya en la presencia del Rey. Y es necesario aprender a creer que nos será devuelto algo que tal vez hemos perdido o quedamos por perdido. Pero el Rey va más allá y dispone un lugar en su mesa para el hijo de su amigo Jonatán, para disfrutar de los manjares, de la ambrosía del Rey. Y vestimenta permanente de la corte, pues siempre comería a su mesa con los hijos del Rey. El pecado o las circunstancias o nuestras decisiones erradas pudieron habernos llevado a un Lodebar del que quizás creamos que no podremos salir y que merecemos y que nos pertenece y que pertenecemos a Él. Se pudo haber encarnado en nosotros el menosprecio y la aceptación de que no saldremos de ese bizarro y abyecto hoyo. Pero pongamos atención a la consigna del Rey. No temas, te será devuelto lo que te pertenece y comerás toda la vida al lado del Rey. Quizás seguimos lisiados, arrastraremos lo que nuestras fallas, nuestra herencia, nuestra naturaleza suele dejarnos, como una señal de nuestra tendencia pervertida, alterada. Pero no es comparable con la salud emocional y psicológica y espiritual que conlleva vivir con el Rey. Puede ser que nos arrastremos, pero llegó el momento de levantarnos. Llegó el momento de levantarnos.